Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Parece que debo de traer café también, ¿no? Además del mensaje, para sentirlos despiertos. Es una bendición estar con ustedes una vez más en este día domingo y decirles que he estado orando por ustedes. Y hoy esta mañana me levanté a orar a las 4 por ustedes, que el Señor nos invita a este banquete en su palabra. Y de paso también le mandé un mensaje al pastor Paolo allá en Italia. Y a las 4 de la mañana le decía, bueno, estoy orando por ti, de seguro andas buscando ya el almuerzo, pero igual no. Me contesta, gracias por tus oraciones y qué bendición que podemos estar en esta comunicación en tiempo real. Y hermanos, qué privilegio estar con ustedes el día de hoy. Es un privilegio con el que también nos sentimos gozosos y agradecidos. Y también, hermanos, como lo hicimos la vez anterior, queremos llegar al Señor con esta oración que ustedes tienen frente, así para que me acompañen y nos dispongamos al Señor a lo que Él nos quiere decir. Y decimos juntos, Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos, amén. Pues quiero que vean esta foto, por favor. Este hombre que ustedes ven ahí junto a su esposa se llama Dan Flipping, es un pastor allá en el estado de Texas. Y él dio gracias a Dios después de sufrir un accidente de bicicleta que lo llevara al hospital con fracturas en la cadera. Su día había comenzado como cualquier otro, como el suyo y como el mío, tan normal, pero ese día en particular tendría ese percance. Al pasar por un tramo en construcción, la bicicleta patinó, lo bota y lo deja en mal estado. Y más tarde, él dijo esto: había pasado tantas veces por el mismo lugar sin ningún problema. Y cuando los médicos del hospital ordenaron una tomografía computarizada para verificar si había alguna conmoción cerebral, además de la fractura de su cadera, lo que descubrieron fue algo realmente inesperado e impactante. Porque en las imágenes ellos notaron un gran tumor maligno en la parte frontal del cerebro de Dan. Pero ese descubrimiento inició para Dan un largo viaje de tratamientos complejos que finalmente lo condujeron a trasplantes de médula ósea y de células madres. Con el paso del tiempo y de los años, entonces Dan, y con el tratamiento adecuado, oportuno, finalmente hoy, a este momento, él está libre de cáncer. Lo interesante es lo que él dijo después. Lo que él dijo después fue esto: gracias a que Dios permitió un accidente en una caída y fractura de cadera, se pudo encontrar mi tumor cerebral. A veces así pasa, hermanos. Dios sabe usar los eventos y situaciones adversas, esas situaciones terribles que muchas veces nos llevan por tiempos de sufrimientos prolongados, de dolor, en los que de inmediato lo que menos podría salir de nosotros quizás es una acción de gracias y mucho menos una alabanza. Pero lo interesante que también esos percances, esas situaciones, esos eventos que de inmediato nos parecen malos, negativos, siempre nos llevan a que nuestra fe sea expuesta, a que nuestra fe, hermanos,
salga a relucir, no para forcejear, no para reclamar, no para buscar culpables allá arriba, sino porque Dios, precisamente en eventos como este, como el suyo, como el mío tal vez, Dios quiere mostrarnos su mano poderosa. Y al final Dios busca algo con eso. Al final de estos eventos en nuestra vida, mis hermanos, Dios tiene un gran final, algo grande, algo significativo, porque Él quiere tomar su gloria en lo que sabe hacer uso con sus atributos en nuestra vida. De eso trata nuestro mensaje el día de hoy. De eso trata el pasaje al cual iremos allá en Ruth capítulo 2, donde les invito a ir. Porque las circunstancias de estas dos mujeres, de las cuales el pasaje está a punto de revelarnos, puede ser que lo retrate a usted y a mí de cuerpo entero. Las circunstancias de ella pueden parecernos tan lejanas ahí en el tiempo, pero hoy el pasaje nos va a demostrar que los eventos de ella pueden ser muy similares a los nuestros el día de hoy. Vaya conmigo allá a Ruth capítulo 2, por favor. Y de paso también tome la guía que se le ha entregado para tomar nota de lo que el mensaje hoy nos ofrece. Y mis hermanos, que el Espíritu Santo confirme algo en nosotros. Hay algo profundo de lo cual Él quiere que nosotros nos demos por aludido de lo que es su verdad en nuestra vida. El libro de Ruth, y donde nos quedamos hace un mes, ¿no? ¿Recuerdan? En el capítulo 1, para ponernos en contexto qué es lo que está pasando o qué es lo que estamos a punto de ver en el capítulo 2, necesitamos recordar qué fue lo que pasó en el capítulo 1. Es esta familia, Abimelech, con su esposa Noemí, que por las circunstancias adversas ellos deciden emigrar y salen de Belén porque había una hambruna, dice ahí el capítulo 1, y ellos emigran hacia Moab. Y entonces ellos allá, lo que parecía una temporada nada más, se convierte en toda una década. Y en esos 10 años suceden muchas cosas. Sucede que Abimelech muere, Noemí queda viuda y sus 2 hijos eventualmente también mueren. Y entonces Noemí no solamente queda viuda de esposo, sino también queda sin hijos, con 2 nueras, que era como ir a cuestas en ese tiempo. Y otra vez, entonces Noemí decide por las circunstancias retornar a Belén, porque dice el pasaje allá en el capítulo 1 que sabe que finalmente las cosas han cambiado allá. Y ella decide retornar, sus 2 nueras deciden acompañarla. Y ya en ruta a Belén, entonces ella trata de persuadirlas que mejor se queden en Moab, que ellas están jóvenes, sí, son viudas, están jóvenes, pero pueden rehacer su vida en su propia tierra, conociendo a alguien más y rehacer su vida también. Tiene sentido, dijimos en esa ocasión. Y aun cuando Noemí logra persuadir a Ofra, dice que ella se regresa e intenta hacer lo mismo con Ruth. Pero Ruth, mis hermanos, demuestra otra cosa. Ruth va a ser la mujer que de repente Dios la usa para llevarnos al protagonismo de lo que Él quiere mostrarnos también el día de hoy. Es esta mujer que le dice: no me ruegues que te deje, ni que me separe de ti. Donde tú vayas voy a ir yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y es esa forma extraña, dijimos, de cómo Dios trabaja en una persona. Es esta mujer, óigalo, y que nos quede bien claro para que entendamos en el flujo del pasaje todo lo que contiene para nosotros en esta tarde. Es que para Noemí significó un retorno, pero para Ruth fue una salida definitiva. Y esa es una gran diferencia marcada en todo el libro. Así que, hermanos, llegan a Belén finalmente. Y dice allá que Noemí la reconocen sus ex vecinas y le dicen que no es Noemí esta. Y ella dice: no me llamen Noemí. Noemí significa agraciada, agradable. Llámenme Mara, amargura, porque el Dios Todopoderoso está contra mí. Él usa, y el nombre que ella usa es el Shaddai. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, usa todo su poder contra mí. Y hermanos, esta mujer retorna a su tierra con amargura.
Su corazón está lleno de amargura. Pero lo interesante es esa luz que se asoma al final del capítulo 1, porque dice, hermanos, que llegaron precisamente en el tiempo de la siega de la cebada. Y es así como comienza el capítulo 2. Mis hermanos, lo que vamos a ver ahora y que el pasaje nos va a demostrar es que no hay nada aquí que ocurre por coincidencia. Esto no es un accidente, coincidencia o providencia. Mucha gente en su lenguaje común y corriente, ¿no? En su lenguaje rutinario podrían haberle dicho a cualquiera con eventos negativos: estuviste en el lugar incorrecto, estuviste en el momento incorrecto, estuviste con la persona incorrecta. Y ese es el vocabulario que a diario muchos tratan de convencerse de cómo son las cosas en esta vida. Pero Ruth nos va a demostrar que no hay casualidades, que Dios orquesta las pequeñas cosas para llevarlos a un gran propósito suyo. Y con eso en mente, hermanos, vamos al capítulo 2, versos del 1 al 3. ¿Está conmigo? Muy bien. Permítanme agarrar aire. Capítulo 2, verso del 1 al 3 dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Mis hermanos, el primer principio que usted puede anotar ahí en esa guía que ha recibido es este que también puede ver acá en la pantalla. Es que las circunstancias son medios para descubrir la gracia de Dios. Sí, hermanos, las circunstancias, por negativas que sean, nos llevan a descubrir la gracia de Dios. Es que Ruth sale de Moab, llega a Belén, y esta mujer va llena de fe. Y es esa fe que le va a dar la oportunidad de descubrir a Dios y tener otra perspectiva de la vida. Es así como aquí encontramos, ¿no? Fíjese qué interesante cómo el autor lo pone para los lectores, es decir, para nosotros, lo que dice en el versículo 1 y en el versículo 3, que había un pariente de Abimelech, ¿sí? Lo identifica como pariente. Y luego en el versículo 3 dice que ese pariente se llama Booz. Y de entrada el autor nos da la identidad de alguien. Pero de eso Ruth no es consciente en este momento. Ella no sabe que hay un pariente, ni mucho menos que se llame Booz. Lo que sí esta mujer hace es que va a encaminarse a percibir a Dios de otra forma. De hecho, ella dice: yo voy a ir en pos, déjame ir a espigar e ir en pos de aquel de quien yo halle gracia. Y hermanos, aquí vemos una cosa muy diferente entre estas dos mujeres. Noemí persiste en mantenerse en una actitud pasiva. Y sabe, esto llama poderosamente la atención. Noemí está en su propia tierra. Ella conoce su entorno, conoce a la gente, conoce cómo son las cosas, pero en ningún momento Noemí advierte a Ruth de las posibles contingencias que pueden haber, especialmente con ella como extranjera. Oigan, cuando nosotros vemos esto, vemos que como una moabita, con todas las características que nosotros distinguimos en la ocasión anterior, moabita, extranjera, en tierra ajena, ahora es ella la extranjera, lo que fue Noemí en un primer momento en el capítulo 1. Pero oigan, es que todo esto ocurre, recuerda, en el tiempo de los jueces. En el tiempo en que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y esto es muy serio en la escritura, porque ahí en el libro de los jueces termina precisamente, ahí en el capítulo 19 va a mencionar de una mujer que es ultrajada, precisamente de Belén, de aquel levita que tiene a su esposa.
y que este levita, cuando van de tránsito, llegan hasta Gabá de Benjamín, allá cerca de Belén, y que a la concubina suya, y no nos equivoquemos con esto de concubina, no es prostituta, es una especie de esposa para alguien. Y este hombre se encamina, llegan a Gabá de Benjamín, y resulta que ahí esa mujer es violada por muchos hombres. Esa mujer es ultrajada, tanto que cuando se sabe en todo el pueblo de Israel, oiga, en todo el territorio, capítulo 20 y 21 de Jueces va a decir que todas las otras 11 tribus se ponen de acuerdo para ir a combatir a Benjamín y exterminarlos. Ese era el plan. Porque cuando usted lee allá, dice que la manera de cómo ellos lo llaman gran maldad, lo llaman gran crimen, lo llaman humillación y lo llaman abominación, como algo que nunca se había visto en Israel. ¿Cómo es esto? Ese es el ambiente de los jueces. Y ese es el ambiente donde llega Ruth. Y nosotros podríamos decir que el que Noemí ni siquiera se haya tomado la molestia de advertirle, de por lo menos tener algo de cuidado. Mira, no te vayas por estos caminos. Mira, evita tal lugar. Nada de eso, pero en contraste de ella, vemos a una Ruth que busca descubrir la gracia de Dios. Yo quiero llegar donde aquel que yo halle gracia, dice. Y entonces Dios va a honrar la actitud, la disposición activa de ella. Y mire qué detalle es lo que nos da el versículo del 1 al 3. Porque dice que llega a un lugar, encuentra un campo, y nos parecerán detalles sin importancia, pero hermanos, es que Dios va orquestando los pequeños detalles para algo muy grande en la vida de esta mujer. Es Dios que la lleva precisamente a ese campo. Dice que ella pide permiso. Te ruego que me dejes espigar. Y el capataz le dice: espiga. Y ella trabaja recogiendo espigas. Ese es el carácter humilde, hermanos. El carácter humilde. Ella no está invadiendo terreno privado. Ella está pidiendo permiso. Y la actitud humilde no demanda bondad como deuda. Ella pide permiso y se encamina. Y Dios comienza a orquestar todas esas pequeñas cosas que solo Él sabe hacer. Y entonces esta mujer llega allí al campo. Ella físicamente trabaja en el campo desde el amanecer hasta el atardecer. Y oiga, sí, pero Dios está trabajando en el corazón de ella también. Mientras ella trabaja físicamente, Dios está trabajando en el corazón de esta mujer. Y esto me hace pensar de cómo van las cosas precisamente con nosotros ahora, tanto como a ella, ¿sabe? Yo se lo quiero ilustrar de esta manera, con esta fotografía, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida es en línea recta. Nos equivocamos si pensamos así, porque muchas veces nuestra vida nos va a llevar por caminos zigzagueantes, porque también nuestra vida nos va a llevar por giros drásticos. Es que nuestra vida, mis hermanos, es algo muy dinámico, que constantemente estamos en diferentes momentos difíciles, agradables, y así es esto. Esa es la realidad en la que existimos y vivimos, claro. Dios sabe orquestar todas estas cosas. Y cuando pienso en alguien, podríamos mencionar muchos en la Escritura cuya vida se caracterizó por esto: líneas rectas, curvas, giros drásticos, espirales, sufrimiento, dolor. Y me hizo pensar en José. Pensemos por un momento en José, por favor. Usted conoce la historia. El ejemplo está fácil de asimilarlo. ¿Sabe por qué? Porque todos conocemos que José era el hijo favorito de Jacob, ¿no es cierto? Y José lo manda y le dice: ve cómo están tus hermanos trabajando el ganado. Este se va. Y cuando sus hermanos ven que José aparece a la distancia, ellos hacen el complot de matarlo, nada más y nada menos. Qué hermanitos, ¿no? Pero deciden ponerlo en una cisterna. Y entre el complot de matarlo, hasta estaban, hermanos, conspirando una mentira de decirle a su papá de que una bestia lo mató, se lo comió. Y lo cierto es que sale un hermano por ahí y dice: no, mejor vendámoslo.
Y precisamente eso es lo que hacen. Pasan unos beduinos por ahí, lo venden y el hijo favorito se convierte en una mercancía. Y este hijo favorito es revendido allá en Egipto. Y este hijo favorito viene a ser un esclavo en una casa de un militar. Y en esa casa este hijo favorito también viene a ser seducido por la esposa de él. Y al negarse, entonces lo acusa falsamente de querer aprovecharse de ella en ausencia de su esposo. Y este José va a parar a la cárcel. Y en esa cárcel, mis hermanos, sucede que el panadero y el copero están ahí de compañeros de prisión. Estos tienen un sueño cada uno. Es José quien se los interpreta y les dice: tú vas a ser una vez más puesto en tu trabajo como copero, pero a ti te van a matar. Y se cumple. Y José entonces, cuando el copero sale libre, dice: acuérdate de mí cuando estés allá con el jefe. El faraón tiene un sueño también. Queda perturbado de aquello. El copero, ahora que me acuerdo, hay alguien en la prisión allá que se llama José, judío, que este sí sabe interpretar sueños. José es sacado de la cárcel, lo lleva, y precisamente José le advierte al faraón todo lo que viene de esa hambruna de 7 años. Vacas flacas, vacas gordas, prepárate. Y ¿sabes qué? Tienes que poner a alguien al frente de todo esto para que se abastezca todo el país. Y faraón piensa con sentido común y dice: tienes razón, ¿y quién mejor que tú para hacer el trabajo? Y es así como José viene a ser el segundo señor de Egipto. Mis hermanos, pero sigámosle la pista a José en estas circunstancias de vida, de línea recta, de zigzag, de curvas peligrosas. Porque oiga, cuando nosotros regresamos al relato de Génesis, nos dice que cuando sus hermanos vendieron a José, José era de 17 años apenas. Y cuando llega a ser el segundo de Faraón, él tiene 30 años. Han pasado casi 15 años en esta vida de zozobra, de camino empedrado, de camino así, turbio. Pero es interesante que en todo el trayecto de todo esto se repite algo de José. Dice que la mano de Jehová estaba sobre él. Y es José quien llega a una conclusión profunda y muy espiritual y que debería de retarnos. Porque es hasta cuando, ¿se acuerdan ustedes? Llegan ellos a comprar grano a Egipto. Él identifica que son sus hermanos. Él evita entrar en contacto con ellos directamente. Los pone a prueba. Y sucede que, hermanos, conocemos la historia. Se descubre a sus hermanos, lloran, hay abrazos, no hay represalias. Entonces pregunta por su papá Jacob si está vivo, y dicen que sí, pues tráiganlo. Y resulta que Jacob y toda la familia, 70 nos va a decir allá Éxodo y Génesis, que entraron a Egipto. Y la gran conclusión de José fue, la gran conclusión de él, de cómo descubrió la gracia de Dios en medio de todo esto, fue: Dios permitió todo esto para preservar la vida, no de una familia, sino de un pueblo. Y ellos vivieron en Gosén, allá en Egipto. Mis hermanos, así es esto. Las características de la vida de José o de Ruth no van a ser distintas ni a la suya ni a las mías. Es que con estas eventos de sufrimiento, a lo mejor usted está luchando con su diagnóstico que le han dado. A lo mejor usted está luchando con la estrechez económica, laboral, sufriendo por asuntos de familia con los hijos, de matrimonio con su cónyuge. Pero una cosa es bien cierta a la luz de la palabra, y no nos podemos equivocar con esto, de que Dios quiere que usted y que yo sepamos descubrir la gracia de Él en medio de eso. Porque si esto es así, entonces, mis hermanos, tenemos la buena posibilidad que se dé lo segundo que dice el pasaje. Mire lo que dice el versículo 4 hasta el versículo 17, y lo vamos a ir resumiendo. Porque en el versículo 4 al 17 encontramos el segundo principio allí. Y por favor anótelo, porque el principio es este. Mírenlo en la pantalla. Las circunstancias también son los medios para que podamos crecer en fe.
no solamente de descubrir la gracia de Dios, sino de crecer en fe, porque de eso se trata. Es que, hermanos, la fe con que hemos creído es la misma fe que Dios quiere desarrollar, no es una fe distinta. La misma fe que yo puse en Jesucristo como Señor y Salvador es la misma fe que Dios quiere que yo robustezca, que yo vigorice y que yo sea fuerte en Él. ¿Cómo encontramos esto en el pasaje? Interesante, porque lo que se nos presenta acá, hermanos, es lo que ocurre ahí en el versículo 4. El dueño de la propiedad, del terreno, Booz, llega. Y lo primero que hace Booz, conociendo quiénes son sus trabajadores, en el versículo 5, mire lo que dice allí. Dice: ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta joven? Porque en la cultura de ellos se entendía que una mujer tenía que ser de alguien. Y entiéndase esto: ¿de quién es esta joven? Es que en esta cultura se esperaba que una mujer tuviera un hombre, y entiéndase hombre, un padre, un hermano, un esposo que le brindara protección, que le brindara provisión. Y es así como él se entera de quién es Ruth. Vos se empieza a enterar quién es ella, y el capataz le da los detalles. Usted lee, él le dice: es la joven moabita que vino acompañando a Noemí de allá de Moab acá a Belén. Booz se entera: mujer joven, viuda joven, extranjera, sí, pobre, sí. Y miren, cualquier otra desventaja que usted le quiera colocar, pero lo cierto es esto, de que era una mujer vulnerable. Y este hombre va a ser el instrumento que Dios va a usar para precisamente darle protección, darle lo que en los versículos del 8 al 10, la seguridad que ella necesitaba, la va a empezar a encontrar. Oiga, mis hermanos, no a la usanza de Hollywood, como lo quieren mostrar algunos libros que he leído, de que ahí llega Booz y que la encuentra. Y miren, y si le damos este libro a Hollywood, olvídense, lo tergiversan todo, y entonces lo pondrían como que el hombre aparece ahí. Ella estaba espigando y un animal la ataca y él sale a defenderla, y entonces sus ojos se cruzan y tocan sus manos, y ustedes saben todas esas, como dicen mis hermanos chapines, esas charadas que inventa Hollywood, ¿no? Pero no es así, no es amor a primera vista. Booz es un hombre cabal, Booz es un hombre temeroso de Dios. De hecho, cuando dice allá en el versículo 1, varón rico, sí, era un hombre rico en propiedades, pero la palabra que se usa en el hebreo es una palabra más amplia. Es una palabra que describe precisamente quién era Booz en su carácter. Era un hombre viril, era un hombre valiente, era un hombre que también mostraba un carácter y que mostraba compasión y que mostraba empatía. Un hombre cuyo carácter se va a mostrar en la vida de una mujer que también tiene fe, hermanos. Y es aquí donde Booz asume y la llama ahí en el versículo 8, mi hija, hija mía, y le brinda su protección, le da su seguridad. Puedes quedarte solo en mi terreno, no vayas a otros terrenos. Y lo que no hace Noemí, lo hace Booz. Mantente siguiendo a mis criadas, mantente siguiendo a mis siervos. Donde ellos espiguen, espiga tú, por tu seguridad. Estás en mi terreno, yo aquí mando, y él la envuelve y la protege. Oiga, mis hermanos, tanto que en el versículo 9, mire lo que dice ahí, él ordena que no la molesten. Es decir, por ser moabita, que eso no condicione quién es ella en su propiedad. En el versículo 15 va a decir que no la avergüencen por su condición de ser joven viuda. Y luego en el versículo 16 va a decir también: no la reprendan, no, que ella agarre todo lo que quiera. Es más, dice Booz, da la orden de que incluso ellos dejen caer las ramas de las espigas para que ella las pueda colectar. Oigan, este es Booz.
Y no es porque de pronto tengamos un amor a primera vista acá, no, es que Él lo pudo haber hecho con ella como lo pudo haber hecho con cualquiera, con un hombre o con una mujer. Ese es el corazón suyo. Un hombre de carácter, de temor, que sabe reconocer también el carácter de ella, de Ruth. Miren, tantos detalles que Dios está orquestando acá, porque Él también le provee gente afín a ella en su fe. Los detalles allí en los versículos del 11 al 13 nos va a decir que este Booz sabe reconocer el carácter de Ruth, ve su confianza en Dios. Ella es una mujer compasiva al cuidar en esas circunstancias a su propia suegra. Él la elogia también. Y si usted ve el capítulo 3, verso 11, miren lo que conoce Booz de la reputación de ella entre su mismo pueblo. Es que todos saben, le dice Booz, que tú eres una mujer virtuosa. Y ser mujer virtuosa para Ruth va más allá de levantarse temprano, va más allá de llegar tarde de trabajar. La riqueza y la virtuosidad de Ruth está en su fe. Y aquí necesitamos recordar algo, que lo que dijimos en esa ocasión pasada. Es Ruth como moabita que retrata más a Abraham que Noemí siendo judía. Es Ruth la que sale de su tierra, de su parentela, a una tierra extraña, no movida por las circunstancias, sino movida por un deseo de conocer a ese Dios de gracia. Y este hombre le da su protección, le da su provisión, le abre puertas para relaciones más amplias y dice que la invita a comer con los demás. Miren, no hay cosa más íntima socialmente que es sentarnos a la mesa a comer. Eso es bello. En el cuerpo de Cristo, sentarnos a comer como familia de Dios, con aquellos que comparten nuestra fe. Esa es una de las cosas que debemos de explotar mucho más en nuestras congregaciones. Le invita a sentarse a la mesa. Y oiga, y todo esto es para crecer. Hermanos, se trata de crecer, no solamente de descubrir la gracia de Dios, sino de crecer en fe. Y hay eventos que nos marcan. Hay eventos que marcan nuestra vida, que nos pueden llevar a cambiar nuestra perspectiva de quién es Dios. Yo quiero que vean esta otra fotografía, por favor. Esto ocurrió en el mes de mayo de 1979. Yo no sé cuántos estaban aquí en esta época. ¿Cuántos estaban aquí en 1979? ¿Sí? Pues esto ocurrió en mayo de 1979. Este hombre de nombre Dennis Waitley quería llegar lo antes posible al aeropuerto O'Hare allá en Chicago para tomar el vuelo que de Chicago lo traería acá a Los Ángeles. Y este hombre, atrasado, y por más que lo intentó, cuando llegó a la puerta de embarque, ya la puerta estaba cerrada. Y él les pidió a los personeros ahí de la línea aérea que por favor lo dejaran entrar, que lo dejaran abordar. Y entonces los de American Airlines le dijeron que no, ya no se podía. Y les rogó, les insistió, pero la respuesta fue la misma, que según el protocolo, una vez la puerta estaba cerrada, ya no se abre. Es más, ya habían retirado la pasarela que conduce al avión. Es más, el avión ya estaba en pista. Así que este hombre, se lo pueden imaginar, este enojado, molesto, se va al mostrador allá de American Airlines y se pone en la fila, porque él quería poner una queja de cómo lo trataron estos allá en la entrada, ¿ya? Y mientras estaba ahí en la fila para poner su queja y también para cambiar su boleto, reprogramar su boleto de venir acá a Los Ángeles, escucha por el intercomunicador del aeropuerto que el vuelo 191 de American Airlines con destino a Los Ángeles se había estrellado al despegar. Usted puede buscarlo ahí en internet si quiere, pero un motor del ala izquierda
se desprendió justamente cuando el avión estaba despegando. Esto hizo que la aerodinámica lo volteara sin poder recuperarse, y fue así como las 271 personas del vuelo 191 de American Airlines murieron, y vino a ser considerado uno de los peores desastres de aviación acá en Estados Unidos. Y este hombre, oyendo el mensaje por el intercomunicador del aeropuerto, oigan, esa experiencia le hizo cambiar de perspectiva en su vida. Y este hombre, está por demás decir que desistió de poner la queja. Y este hombre se estaba pensando: ¿y si hubiera venido temprano? ¿Y si hubiera entrado a ese avión? ¿Y si estos hubieran aceptado mis ruegos y me hubieran dejado pasar? Ese hubiera sido el último día de su vida. Hay algo interesante en todo esto, hermanos, que este hombre, cuando finalmente llegó a su casa, el boleto de papel del vuelo 191 que lo traería a Los Ángeles, llegó a su casa, lo enmarcó en vidrio, lo puso así en su oficina, y cada vez recuerda, al ver ese boleto ahí, de cómo Dios marca y que cualquier día puede ser el último. Hermanos, Dios nos ha dado muestras en el pasado. Él nos ha dejado rastro de su gracia. Él nos ha marcado con eventos donde, cuando nosotros retrocedemos en el tiempo y vemos cómo Dios mostró su fidelidad allá, y cómo Dios nos dio de su provisión allá también, y cómo Dios nos guardó sin siquiera darnos cuenta. Oiga, esto cambia la perspectiva de cualquier persona. ¿Cuáles son las marcas que últimamente usted ha tenido de Dios obrando a su favor? Miren, yo tengo una y la veo todos los días. Sí, ustedes supieron de mi accidente. Algunos estuvieron orando, y cada vez que yo me veo en el espejo, sí, aquí esta cicatriz me recuerda, oiga, que si esas 200 libras de hierro me caen en la frente, me rompe el cráneo y ahí quedo muerto. Simple. Que si esas 200 libras de hierro me caen en la garganta, también allí hubiera quedado muerto. Simple. Y con quienes he conversado hasta me dan su versión y me dicen: wow, es que si también te hubiera caído en el ojo te lo explota. Wow, es que si te cae en cualquier otro lado de la cara te destroza. Miren, hermanos, cada vez que yo me peino, que me veo en el espejo y me veo esta cicatriz aquí, le digo: Señor, gracias por tu misericordia. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las marcas que usted tiene que desempolvar de ver que si Dios fue fiel, que si Él fue justo, que si Él fue proveedor, que si Él fue sanador en el pasado? Esas son las marcas para que yo pueda seguir creyendo que Él lo puede seguir haciendo. Pero no solamente se trata de descubrir esa gracia, se trata de crecer en la fe, mis hermanos. Y entonces es por eso que nosotros necesitamos ir a lo último, porque el pasaje tiene un clímax, y el clímax lo encontramos allí en los versículos del 18 al 23. Mire qué manera de terminar del autor para nosotros en esta tarde. Nos lleva a que veamos el tercer principio, y el tercer principio que usted puede anotar es este, hermanos: las circunstancias son los medios que nos llevan al propósito deseado de Dios. Y usted me va a decir: pero ¿cuál es la gran cosa? Es decir, ¿cuál es el big deal de que esta mujer se vaya a un campo a espigar? ¿Qué es lo trascendental de eso? Y a veces nos equivocamos en ver las cosas pequeñas como simples, sin importancia. Pero es Dios el que está orquestando algo. Es que Dios está llevando en pequeñas cosas algo muy grande para esta mujer. Y mire ahí en el versículo 18, regresa a su casa, llega allí, platica. Noemí le pregunta: ¿dónde has estado? ¿Dónde has espigado? Y le cuenta: pues estuve en un terreno. Y entonces el dueño del terreno se llama Booz. Oh, le dice Noemí: él es pariente nuestro. Sí, ¿y sabes qué? También es uno, atención a eso,
Porque habla en plural. Noemí habla en plural, hermanos, porque él, Booz, es uno, o sea que hay más, o por lo menos más de uno. Él es uno de los que puede redimirnos. Y aquí hay algo que debemos de prestarle atención, porque nos empieza a mostrar lo propenso que podemos ser nosotros, al igual que Noemí. Porque, mis hermanos, si hay algo que Dios anhela, es que a cada uno de nosotros, con todas sus letras en mayúsculas, nombre y apellido, a cada uno Dios nos quiere mostrar su propósito. ¿Cuál es su deseo? Él quiere meter su mano, Él quiere llevarnos hasta donde Él quiere, pero somos tan propensos a meter nuestra mano. Somos tan propensos a meter nuestra mano. Y otra vez sobran los ejemplos. Sobran los ejemplos. Un Abraham, Dios le dice: vete de tu tierra, te voy a dar un hijo. Y oigan, Abraham era de 75 años cuando recibió la promesa. Pasaron 25 años esperando. Y se preguntaba con Sara, ¿no? ¿Y será que de verdad tú y yo, pues ya tú sabes, ¿no? Como dicen los cubanos, ya tú sabes. Era de edad de 100 años Abraham cuando tuvo a Isaac. Porque Dios lo quería llevar a eso. Pero cuando Abraham metió su mano en el plan de Dios, mire cómo se complicó la cosa. Y eso está ahorita complicando al mundo en nuestros tiempos. Hoy, ayer, mañana, esto está que arde, porque Abraham metió su mano en los planes de Dios. Es Dios quien quiere impulsar a una Ruth. Es Dios quien le quiere proveer vías legítimas, atención a esto, vías legítimas de solución, a la manera de Dios, no a la manera que empieza a vislumbrar y a sugerir Noemí. Noemí le va a dar a ella algunas cosas de cómo proceder con el sexo masculino. Y no hay cosa más equivocada. ¿Y qué podemos esperar de una mujer sin fe? ¿Qué podemos esperar de una mujer amargada? ¿Qué podemos esperar de una mujer que no logra descubrir esa gracia, que no ha crecido en fe? Y exponer a Ruth a situaciones, hermanos, difíciles, en donde pone en juego todo. Y nosotros somos propensos a eso. Dios quiere llevar a Ruth a poner las cosas en las manos de Dios, no en las manos de Noemí. Fíjate, es que esta es la lógica aquí en el pasaje. Esto es lo que está pensando Noemí. Es que si te va bien a ti, me va bien a mí. ¿Sí? Es que Él es uno. Y resulta que en el capítulo 3 se da quién es ese otro, un pariente más cercano. Ni siquiera es Booz, pero es que yo quiero a Booz para ti. Es que Él te conviene a ti, porque si a ti te va bien con Él, me va bien a mí también. ¿Se da cuenta? Hermanos, somos propensos a eso. Somos propensos a eso, pero Dios va orquestando todos los detalles. Y note todo lo que aquí se avanza. Y en el versículo 1 se ha dicho: hay un pariente. En el versículo 3 que ese pariente se llama Booz. En ese momento Ruth no es consciente de eso hasta ahora en el pasaje. Dice en el versículo 20: un pariente. Ahora sí Ruth es consciente. Y que ese pariente además puede ser un redentor, nos puede redimir. Y llama la atención la manera armoniosa de cómo Dios lleva las cosas con alguien. Y lo quiere hacer con usted y conmigo. Oiga, no pensemos que somos la excepción. Ese es el deseo de Dios. Llevarnos de una manera legítima y armoniosa a lo que Él pretende con cada uno. Miren todo el recuento que yo hice del capítulo 2 acá. Dios le proveyó un campo para espigar. Le dio alimento también con un permiso concedido en el lugar. Le dio protección a través de Booz. Y entonces él, que es el dueño, la invitó a una hospitalidad también. Le ofreció su hospitalidad ampliándole relaciones afines.
Le dio un tiempo extendido para estar ahí. Oiga, todo esto aconteció en un solo día. Y esta mujer dice que regresó. Y el capítulo 2 termina diciendo que él quiso que ella se quedara hasta que terminara la cosecha de la cebada. Y luego de la cosecha de la cebada, lo que continuaba era la cosecha del trigo. Usted lo puede leer al final del capítulo 2. En otras palabras, Ruth como mínimo se quedó unos 3 meses allí, con esa protección, con esa cobertura, con ese hombre de carácter, de fe, que va a encaminar la fe de otra mujer vulnerable, porque Dios quiere mostrar un propósito muy, pero muy grande. ¿Qué está pensando Dios entonces? Hermanos, Dios tiene un propósito con ella. En el corazón de Dios está un matrimonio intrarracial. Una moabita casada con un judío. Y es que no solamente se trata de tener un hombre, es que Dios la va a incluir en la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Es que esta mujer Ruth va a ser tatarabuela del Señor Jesucristo. ¿Se puede imaginar usted semejante cosa? Que esta mujer vulnerable, rechazada, vista de una manera con censura y con cuantas cosas más, Dios la incluye en un propósito grande y a través de pequeños detalles que lo muestra. Porque al fin y al cabo, hermanos, vamos, ¿cuál es el gran propósito de Dios para cada uno? El gran propósito de Dios es llevarnos hacia su Hijo. Llevarnos hacia su Hijo. Y Ruth va a ser la abuela del rey David, con quien Dios hace un pacto eterno, porque de ti va a venir el Salvador y su reino no va a tener fin. Eso es lo que Dios estaba ya gestando desde entonces con Ruth, mis hermanos. Y entonces yo le pregunto, ¿en quién o en qué es el propósito final? ¿En quién o en qué? Y lo quiero que vean este versículo, porque quiero que lo leamos juntos, por favor. Esto que el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 16:24. Lo lee conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El gran deseo de Dios es que vengamos a su Hijo. Ese es el deseo, ni que le quepa duda. Y es Jesucristo que lo dijo en sus propias palabras. Y óigalo, no lo impone, lo deja a opción suya, si lo sigue o no lo sigue. Si alguno dice quiere, Jesús no te impone nada. Él quiere que vengas con una fe para que descubras su gracia como Señor y como Salvador. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, no batalle con que usted puede alcanzar gracia por sus propios méritos. Es que con el único con quien podemos encontrar gracia en sus méritos es el Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, su propia cruz. Y en el pasaje en que Jesucristo lo dice, es su cruz de obediencia. Porque yo llevo mi propia cruz, dice el Señor. Yo soy obediente hasta la muerte. Y así es como lo van a escribir los otros autores del Nuevo Testamento. ¿Le parece familiar a usted este versículo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Le parece familiar este otro versículo? El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Y le parece familiar este otro? Todos los de fe tienen puesta la mirada en el galardón. El galardón no es una cosa, el galardón es un alguien. El galardón es Cristo mismo. Y mis hermanos, las circunstancias nuestras nos pueden estar llevando por conflictos de fe, pero en esas circunstancias negativas Él quiere que sepamos descubrir su gracia, crecer en fe y también que nosotros podamos seguir el propósito deseado de Dios.
Y todo esto lo podemos resumir de esta manera. Dios usa las circunstancias caminando con nosotros hacia su propósito. Esa es la voluntad de Dios. Y que el Señor, mis hermanos, nos ayude a intimar, porque al fin y al cabo, ¿sabe qué? Dios nos ama tanto, pero nos ama tanto que Él quiere formarnos. Y va a usar esos caminos empedregados y esos giros drásticos y ese zigzag en nuestra vida y esos momentos de dolor y esos otros momentos inexplicables, y que en el mismo instante no sepamos alabar o agradecer, pero al final, como José, vamos a decir: este era el propósito de Dios, con algo muy particular con usted, de crecer en fe para su gloria y para su honra. Y con eso vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde. Todavía nos sigue sorprendiendo, Señor, la manera en que tú nos amas. Nos amas tanto que nada escapa, Señor, y nada te pasa desapercibido en nuestras vidas. Es que tú nos rodeas, Señor, con tu amor. Tú eres el Señor de las circunstancias. Y aun cuando sean dolorosas, Señor, por las que mis hermanos estén pasando acá, o de incertidumbre, de dudas, de temores, fobias, lo que sea, Padre, enséñanos a cada uno a encontrar, buscar el fluir de tu gracia, Señor, en esos tiempos. Que sean momentos de búsqueda, de relación íntima, profunda y creciente contigo. Y que podamos crecer así en fe, Señor, con una fe vigorosa, robusta. Y que en esas circunstancias, Señor, tú nos conduzcas a tu plan deseado, dándonos respuestas legítimas, venidas de ti, donde tú pongas tu mano, Señor, en todo eso, no las nuestras. Guárdanos de meter nuestras manos en lo que tú has planeado, Señor, a tu manera. Y que de esa forma podamos honrarte como hijos. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, bendito sea tu nombre. Como lo hemos cantado desde el principio, Señor, porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Y su misericordia es para siempre. Bendito, Señor, sea tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.